Por la misma época en que García Márquez escribía El otoño del patriarca, trabajaba en su colección de cuentos La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. De hecho, según Gerard Martin, la novela estuvo largo tiempo postergada mientras los cuentos ganaban forma. En esa colección, que se publicó finalmente en 1972, hay varios asuntos que en términos de literatura del siglo de oro merecen ser tenidos en cuenta. Lo primero es que en el nivel temático varios de los relatos están asociados con esa literatura. El cuento Muerte constante más allá del amor reelabora el título de un poema de Francisco de Quevedo. El cuento, El último viaje del buque fantasma, es en palabras de García Márquez una sola frase sin más puntuación que las mínimas comas para respirar. Y es relativamente fácil hacer un paralelo entre La gitanilla de Cervantes y el relato La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Este último asunto merece la pena ser atendido con algo de detenimiento. Se trata de textos que superan por su extensión la longitud de lo que tradicionalmente se atribuye al cuento, pero no alcanzan las dimensiones de lo que llamaríamos una novela en términos modernos. La extensión de La gitanilla y de la Cándida Heréndida parecen obedecer a la idea de novelle en términos italianos del siglo XVI y tematizan la sensualidad de muchachas criadas por una pariente mayor que se presenta como abuela o que directa o indirectamente saca provecho económico de la joven. Crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y tranzas de hurtar. Salió la tal Preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que puede hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas pudiera pregonar la fama. Hasta ahí la cita de Cervantes. La vieja de García Márquez plantea un orden que ella supone debe ser restablecido y la joven se encamina en la construcción de una vida propia y en una permanente búsqueda de la libertad que no se supedita a las contingencias del mundo material que busca la vieja y menos aún al mundo de la fantasía amorosa que le propone su enamorado Ulises. En la vieja hay una suerte de nostalgia de un tiempo mejor, un tiempo feliz que ya se ha ido, en tanto que la joven sigue pensando en la libertad del futuro que sabe un día llegará. Para el caso de la vieja, el pasado feliz se asocia con el recuerdo de Amadís, el hombre que la liberó del trabajo de prostituta en las Antillas, y de Amadís, el padre de Heréndida, que un día abandonó a la niña en su casa. En el recuerdo de los Amadises, la vieja encuentra la imagen de amor y de solidaridad. De hecho, recuerda en sueños a los Amadises, carga con un cajón en donde lleva los restos de ellos. En otro punto en que los textos de Cervantes y García Márquez pueden ser comparados es el que tiene que ver con la imagen del enamorado. Si en Cervantes encontramos a un Andrés preocupado por Preciosa, en la obra del Nobel colombiano será Ulises quien busca sacar a la muchacha de la explotación a la que se encuentra sometida. Ulises y Andrés son muchachos que pertenecen a familias que podríamos llamar hidalga en un caso o burguesa en el otro. Y en ambos casos están decididos a sacrificar su condición social para alcanzar el amor de la joven. En la novela de Cervantes, Andrés asume la condición de gitano. En el texto de García Márquez, Ulises no duda en robar a sus padres, llevarse una pistola inservible, escapar en una camioneta llena de pájaros, matar para defender el nombre de la muchacha. El Ulises de García Márquez es imagen del joven enamorado y aventurero que de nuevo recuerda al Andrés cervantino, que en un momento advierte, y cito a Cervantes, «Mira, ¿cuándo quieres que mude el traje? Que yo querría que fuese luego, que, con ocasión de ir a Flandes, engañaré a mis padres y sacaré dineros para gastar algunos días y serán hasta 8 los que podré tardar en acomodar mi partida. A los que fuesen conmigo yo les sabré engañar de modo que salga de mi determinación. Lo que te pido es,
Si es que ya puedo tener atrevimiento de pedirte y suplicarte algo, que si no es hoy donde te puedas informar de mi calidad y de la de mis padres, que no vayas más a Madrid, porque no querría que algunas de las demasiadas ocasiones que allí pueden ofrecerse me saltease la buena voluntad que tanto me cuesta. Hasta ahí la cita de Cervantes. La vieja piensa en Amadís, la joven piensa en Ulises, la vieja piensa en las versiones idealizadas del amor, pero regenta y explota a una joven prostituta. La joven se dedica a proporcionar servicios amorosos, es objeto amoroso del joven Ulises, pero no cede su aspiración a la libertad de algo tan elemental como enamorarse. Ninguna de las dos ve la situación presente como una condición permanente, sino como un estado pasajero que se supera exprimiendo las sábanas, dice el cuento de Heréndida, o que se supera organizando mejor la relación entre ingresos y egresos, será en el caso de la vieja. Uno podría seguir hallando puntos de encuentro en los dos textos. Los gitanos de un lado son guajiros en el otro. El corregidor de un lado será senador en el otro. En los dos casos se alude a una joya robada. En los dos casos los muchachos piden 8 días de plazo. En los dos casos la protagonista tiene los ojos verdes. En los dos casos triunfa la libertad de la muchacha sobre la ingenuidad del joven enamorado. En los dos casos el idealismo del joven se enfrenta con una muchacha que no duda en decir: estos señores bien pueden entregar mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre. Hasta ahí la cita de Cervantes. La frase de Preciosa bien podría aplicarse a Heréndida, al menos en el sentido en que el tema cervantino de la libertad individual de la mujer o del personaje femenino pareciera ser evocado en las decisiones que toma Heréndida al final del relato. El cuento La Cándida Heréndida ocupa casi la mitad de la colección y viene precedido por otros relatos más breves que al final serán evocados en el texto más extenso. Aparecen, por ejemplo, un señor muy viejo con unas alas enormes, el mar del tiempo perdido, el ahogado más hermoso del mundo, el último viaje del buque fantasma y Bracamán el bueno, vendedor de milagros. Al estar al final del conjunto de textos, la lectura de La Cándida Heréndida, del cuento, obliga a releer el conjunto de otra manera. De hecho, le pasa lo mismo que cuando uno termina de leer las novelas ejemplares, en donde al leerle El coloquio de los perros tiene la sensación de estar de alguna manera releyendo la colección completa de los cuentos de Cervantes. La increíble y triste historia de La Cándida Heréndida es un libro que de verdad merece la pena ser leído. Los cuentos que aparecen allí sirven, como lo señalamos en un video en la primera parte de este MOOC, sirven de alguna manera para soltar el brazo, le sirven a García Márquez para adiestrarse mejor en la escritura, para dejar de lado el tono que había usado en 100 años de soledad y para adquirir un nuevo tono, que será, en efecto, el tono que use en la novela El otoño del patriarca.